Alumnos, un saludo de parte de su profesor Víctor Aguamán, su profesor de matemática. Bien, vamos a continuar entonces. En esta oportunidad vamos a ver la función trigonométrica seno y la función trigonométrica coseno. ¿Qué cosa vamos a analizar de estas funciones? Cómo es que crecen, decrecen en cada uno de los cuadrantes, pero también vamos a analizarlo en la circunferencia trigonométrica y en su gráfico que se encuentra en la parte inferior, para que de esa manera tengamos pues un estudio completo de esta función trigonométrica seno y también coseno. En la clase anterior habíamos visto las razones trigonométricas y habíamos llegado a la conclusión que el seno era y sobre r. En este caso, como voy a trabajar en la circunferencia trigonométrica, este radio es igual a la unidad. Por lo tanto, si nos damos cuenta donde dicen valores, acá dice y sobre 1. Eso implica que hablar de la variación de la función seno solamente implica analizar la variación de la ordenada. Quiere decir de la componente en el eje Y. Bien, si nosotros nos damos cuenta, nuestra posición es el ángulo de cero. Y entonces estaríamos diciendo que eso es y sobre 1, pero no hay componente vertical. Por lo tanto, sería 0 entre 1, por eso acá ya tengo el primer valor que es igual a 0. No sin antes recordarle que vamos a trabajar especialmente con los ángulos cuadrantales, 0, 90, 180, 270, 360, porque con ellos vamos a tener los extremos para de esa manera observar las variaciones respectivas. Bien, iniciamos. Voy a comenzar a aumentar el ángulo y voy a llegar, por ejemplo, para hacer un primer análisis, hasta 56,5 grados. Me doy cuenta que de estar en 0, en la parte inferior en la función, ya se está acercando al 1. Y en el gráfico, en la circunferencia trigonométrica, también está creciendo. Y observen, cuando ya estoy llegando a 90, ya estoy por 73, 74, prácticamente se acerca al 1. Eso quiere decir que hasta ahorita alumnos, ya en su cuadernillo, deben ir anotando que la función trigonométrica seno en el primer cuadrante es creciente y lo hace desde el 0 hasta el 1. A ver, analicemos. Voy a llegar al primer ángulo cuadrantal. Quiere decir que cuando me ubique justamente en 90, su valor es igual a 1. Observemos en la parte inferior y verdaderamente cuando llega a 90 grados, su máximo valor es igual a 1. Eso implica que la función trigonométrica tendrá como máximo valor a la unidad. ¿Y esto de qué me va a servir, profesor? Porque cuando yo resuelva un problema y por A o B resulte seno de alfa 1,2, el problema está mal. Porque como ya hice el estudio completo, sé que su máximo valor es 1. Entonces, por ahí en algo he fallado o simplemente el problema no tiene la proposición correcta. ¿Perfecto? Bien, continuamos. Ahora vamos haciendo crecer el ángulo y voy a llegar, por ejemplo, hasta 145. Profesor, ahora es 0,5, 74. Entonces significa que de ser 1, más bien está disminuyendo. Ah, perfecto, de 90 a 180, o decir segundo cuadrante, el seno va disminuyendo. Y cuando justamente llego hasta 180 grados, me doy cuenta que el valor del seno prácticamente es igual a 0, porque no tiene esa componente vertical. Ha desaparecido. Observemos en el gráfico y justamente me marca el valor de 0 cuando el ángulo es 180. Se da cuenta que estamos haciendo el análisis completo en la circunferencia trigonométrica y también en su gráfico sinusoidal. Continuamos. Vamos, ¿qué pasa en el tercer cuadrante? Ya estamos que el seno de 180 es igual a 0. Voy a detenerme cuando el ángulo sea 232. Ha crecido el ángulo. Pero aquí nos podemos equivocar, ¿ah? Profesor, está aumentando
esta componente vertical o esta ordenada. No, lo que pasa es que estamos en el lado negativo. Y más bien va a llegar hasta el -1. Eso implica que está disminuyendo. Desde 0 se va hasta -1, implica entonces que el seno en el tercer cuadrante disminuye y se va hasta -1. Quiere decir que he llegado a 270 grados y el seno de 270, aquí en los valores me marca -1, aquí en la función sinusoidal llega hasta -1 y en la circunferencia también. ¿Se dan cuenta? Entonces que ahora tenemos la siguiente propiedad, que los valores máximos de la función trigonométrica seno es 1 y el mínimo -1. ¿Perfecto? Muy bien. Y además, en el tercer cuadrante prácticamente está disminuyendo. Bien, vamos, ¿qué pasa con el cuarto cuadrante? O sea, me voy a ir desde 270 hasta 360. Me voy a detener cuando el ángulo sea 316. El que menos va a decir, profesor, mire, ahora la ordenada está disminuyendo. No, está aumentando, porque de la parte negativa, que es -1, se está acercando al 0. Y como se acerca al 0, prácticamente se dice que está aumentando. Eso implica que ya debes anotar en tu cuadernillo, en tu libro, que en el cuarto cuadrante la función trigonométrica seno va aumentando. Fíjate, seguimos, observen también en la parte inferior cómo va variando, y cuando justamente llegamos nosotros a 360, nos damos cuenta pues que su valor es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Esta función trigonométrica seno tiene sus valores máximos y mínimos entre -1 y 1. Y además, esta función es periódica. ¿A qué se llama periódica, profesor? Porque se va a repetir cada vuelta que nosotros logremos darle. Mire, observe que está en 360. Al dar una vuelta más, llegaría a 720 y debería llegar a la misma posición para indicar que es periódica. Miren la parte superior y en forma paralela la parte inferior. Sigue, aumenta, luego disminuye, seguimos aumentando el ángulo, pero sigue disminuyendo el seno. Nos vamos al cuarto cuadrante, comienza a aumentar el seno, y justamente cuando llego a 720, llega en la misma posición como lo habíamos nosotros iniciado. O sea, se dan cuenta que decir 360 es lo mismo que decir 720. Y si le volvemos a dar una vuelta más, va a adoptar la misma posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es muy importante para poder nosotros desarrollar nuestros ejercicios, ya que tenemos los valores máximos y mínimos y sobre todo también el gráfico de esta función sinusoidal que está en la parte inferior. Los puntos que están en la parte superior, o los picos, si le podríamos llamar, se llaman crestas, y los que están en la parte inferior hacia -1 son los valles. Así también vendrá el estudio de ondas que veríamos más adelante en física, y eso nos va a servir también bastante para poder hacer un estudio más minucioso. Muy bien. Así como hemos estudiado la función trigonométrica seno, su variación, sus valores máximos y mínimos, que se llaman el rango, vamos ahora a analizar coseno. Cambió la circunferencia trigonométrica y cambió la función coseno en la parte inferior. ¿Perfecto? Bien. Cuando hemos visto las razones trigonométricas, nos hemos dado cuenta que el coseno es abscisa entre el radio vector. Y hemos visto que el radio vector, como es una circunferencia trigonométrica, es igual a la unidad. Por eso es que acá ponemos coseno, x entre 1, y solamente me da x. Quiere decir que analizar el coseno solamente es analizar la abscisa. Muy bien, entonces justamente estoy en 0. Acá me dice el ángulo, vamos a ponerlo,
en 0, el ángulo está en 0 y el coseno es 1. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, estamos tomando todo el radio vector para 0 grados. Entonces ahí x es igual a 1. Comenzamos, fíjense también en la parte inferior, voy aumentando el ángulo en el sentido antihorario, llego hasta 68,5 y esta componente horizontal o la abscisa va disminuyendo. Va disminuyendo. Quiere decir que en el primer cuadrante el coseno disminuye. Y justamente cuando llego al primer ángulo cuadrantal, que vendría a ser 90, prácticamente su valor es igual a la unidad. Y si nosotros no fijamos, prácticamente observamos, ¿no?, que el coseno de 90 grados, el coseno de 90 grados es igual a 0. El coseno de 90 grados es igual a 0. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor? Pero acá yo veo un 1. No, no, no. Lo que hay que observar es la parte horizontal. Ha desaparecido. Muy bien. Entonces, en el primer cuadrante, el coseno disminuye. Continuamos. Voy aumentando el ángulo y cuando llego, por ejemplo, a 149, me doy cuenta que la componente horizontal se está acercando al -1. Profesor, parece que está creciendo. Usted mismo lo ha dicho, parece que está creciendo. Lo que pasa es que me estoy acercando al -1. Y entonces se está yendo por la parte negativa. Y si usted compara el 0 con el -1, obviamente desde 0 hasta -1 está disminuyendo. Entonces, en el segundo cuadrante, ¿qué pasa con el coseno? Está disminuyendo. De tal manera que cuando llego a 180, prácticamente toma el valor de -1. Un poquito más, 180. Ahí tenemos, a ver, ya está. El valor del coseno de 180 es igual a -1. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, prácticamente en el primer cuadrante el coseno disminuye. En el segundo, igual disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sigamos aumentando los valores. Voy a ir hasta 235. Si nos damos cuenta, se está acercando a 0, entonces se está aumentando el coseno. Eso implica que en el tercer cuadrante el coseno es creciente. Continuamos, llego hasta este ángulo cuadrantal que vale 270 y justamente en 270 el coseno es igual a 0. Y también me puedo fijar en la parte inferior, en la función coseno, que justamente el coseno de 270 vale 0. Ha desaparecido la abscisa. Muy bien, sigamos entonces aumentando el ángulo y me voy a detener en 232. Y ahora sí, está yendo por el lado positivo, entonces prácticamente está aumentando. Profesor Víctor, quiere decir entonces que en el tercer y cuarto cuadrante el coseno es creciente. Entonces voy a llegar justamente hasta 360 grados y ahí nos vamos a dar cuenta que cuando llegue a 360 grados el coseno es igual a la unidad. Fíjense en el gráfico de la parte inferior, el coseno de 360 es igual a 1. Acabamos de darnos cuenta, voy a retroceder acá para llegar hasta 180 y nos damos cuenta que aquí llega hasta -1. Miren, hasta -1. Y luego de -1, cuando llego a 360, se va hasta 1. Eso implica, obviamente, que los valores máximos y mínimos también es 1 y -1. Quiere decir entonces que cuando yo resuelva un problema y obtenga como resultado coseno de alfa igual a 1,8, el problema está mal porque su máximo valor que puede tomar es la unidad. ¿Correcto? Muy bien. Y si nosotros volvemos a repetir, vamos a llegar a la misma posición. Si estoy en 360 y quiero darle una vuelta completa hasta 720, observe usted que va a llegar a la misma posición como estaba en 360.
y ahí estaríamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaríamos en 720 y adopta la misma posición que cuando era 0 y cuando era 360. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso significa que acabamos nosotros de encontrar los valores máximos y mínimos también del coseno. ¿Correcto? Muy bien. Y además también dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces, para poder terminar esta parte, en el primer cuadrante, el coseno, ¿cómo es? Decreciente. ¿Cómo es en el segundo cuadrante? También decreciente. Y en el tercer y cuarto cuadrante es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, anoten esto en su cuaderno y ahora, con todas estas propiedades que acabamos de ver, lo que viene a continuación es desarrollar nuestros ejercicios. Ustedes tienen estos gráficos ahí en su libro, vayan completando estos valores. ¿Listo? Adelante, muchachos, cualquier consulta, estamos para poderlas resolver.